En la siguiente diapositiva, perdón, anterior. Ok. Veamos el contexto de este pasaje que hemos leído. Marcos 6, verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Luego continúa en el verso 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí vemos a Jesús con los 12. La primera línea dice: después llamó a los 12 apóstoles, y los comisiona para salir, y le dice: no lleven ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, solamente un bordón, que era como un bastón que simboliza un soporte, una ayuda, simboliza la ayuda de Dios. Y ellos en obediencia van, predican, enseñan, echan fuera demonios y hacen muchas cosas. Es interesante, una primera cosa que vemos es que comenzó a enviarlos de dos en dos a los 12. ¿Cuántos son? ¿El número de discípulos? 2. ¿Y quién está entre ellos? Judas. Judas es uno de los 12. Judas va con ellos. Judas enseña. Judas sana. Judas echa demonios. ¿Se acuerdan cuando Jesús enseñó en el Sermón del Monte? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace su voluntad. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos. Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Acá hay uno que echó demonios, acá hay uno que profetizó, acá hay uno que hizo milagros, pero no entró. Y esto es importante. Cuando Jesús dice: no todo aquel que me dice de labios, Señor, Señor. Hay mucha gente que menciona a Jesús como Señor. Y Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, no todo aquel que dice Señor, Señor, porque ahí nada más, uno de los versículos vecinos dice: por sus frutos los conoceréis. No por lo que hacen, no por lo que dicen, su vida dará un mensaje. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas por los hombres. No es lo que decimos, no es lo que hacemos, de lo que somos. Vuestras vidas son cartas vivas leídas por todos los hombres. Hay mucha gente que puede decir un montón de cosas y hacer un montón de cosas, pero Jesús dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, nunca hubo un encuentro, nunca hubo un contacto, nunca hubo una relación con el Señor. Hubo una relación con la religión, hubo una relación con la congregación, pero con el Señor nunca hubo una relación. Hay gente que puede ir a las iglesias y años y nunca haber nacido de nuevo. Puede conocer muchas de las Escrituras y no haber nacido de nuevo. Recuerden a Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga. Conocía mucho las Escrituras del Antiguo Testamento, y sin embargo Jesús le dice: si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos.
No había nacido de nuevo. Entonces, el primer punto que vemos, Judas está entre los 12. Judas es uno de los que hace milagros, uno de los que profetiza, uno de los que echa fuera demonios. Y Judas será uno de aquellos que Jesús le diga, apartado de mí. ¿Ok? No es lo que decimos, no es lo que hacemos, es lo que somos. Si somos hijos de Dios, los frutos se verán. ¿Qué más vemos aquí? No tenían que llevar nada para el camino, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni un sencillito en el cinto, ni un monedero. Dios está preparándolos para el siguiente escenario, lo que va a hacer. Antes del milagro de la multiplicación de los panes, el Señor le dice, vaya, pero no lleven comida, no lleven alforja, no lleven su lonchera, no lleven dinero, ni llave, ni plin, no lleven nada. ¿Qué le está diciendo? Vayan, estén con la gente, conozcan a la gente, pero no visualmente, conózcanlo vivencialmente. Conozcan lo que es la carencia, lo que es el hambre, la necesidad. Conozcan eso. Vivan con ellos, vayan con ellos. Quería sacarles del conocimiento teórico al conocimiento vivencial. No dependan del dinero, no lleven ni una lonchera ni una frutita escondida por ahí. Deja tu celular porque vas a usar el yape. No lleves nada. Y vayan a la gente, le dije, les dio autoridad para predicar, para enseñar, para sanar. ¿Por qué hizo eso? Porque estamos tan enfrascados en nuestros propios temas que no salimos, ni físicamente ni con nuestra mente salimos afuera. Estamos metidos tan en nuestros asuntos. Recuerden cuando Jesús venga otra vez, la característica que dijo y mencionó será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Y él dice, dejando a un lado las características de la maldad de Noé y de la promiscuidad sexual en Lot, en Sodoma y Gomorra, él dice, la gente, ¿qué estará haciendo cuando él venga? Comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento. Están haciendo sus cosas, no son malas. Casarse no es malo, comprar no es malo, vender no es malo. Lo que está diciendo Jesús, y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Estaban tan enfrascados en sus propios asuntos que no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo afuera. No se daban cuenta de lo que estaba sucediendo en el mundo en el cual ellos vivían. Estaban tan metidos, a veces estamos metidos en tanto en nuestras cosas, en nuestra iglesia, en las cuatro paredes, que no conocemos lo que está pasando afuera. 2 años ya están los 12 con Jesús, andando para arriba y para abajo. Jesús dice, vayan solos, vayan de 2 en 2. Yo no voy a ir con ustedes. Vean cómo está la gente, vean cómo vive la gente. Y no lleven nada. Así que aquí el Señor quiere darles una gran lección. Sacarlos de la cómoda teoría a llevarlo a la realidad y brutal práctica que desconocían tal vez. A veces no conocemos no solamente la carencia física, la carencia espiritual. Gente con mucho dinero, grandes edificios, mega iglesias, pero vidas espirituales muy pobres.
teniendo tanto conocimiento, habiendo enviado tantos misioneros durante años, ahora se cierran iglesias constantemente, cada día se cierran iglesias. Pastores abandonan el ministerio. Lo mismo sucede en Europa, la cuna de la Reforma. Iglesias se cierran y se abren mezquitas por doquier. La carencia espiritual, la oscuridad espiritual en que vive este mundo. Pero no nos damos cuenta, pues, porque estamos metidos en mis cositas, en mi quehacer, en mi día a día. Y no puedo levantar la cabeza. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, levantad la mirada, levantad vuestros ojos y ved que los campos están listos para la siega. Pero le dice, levanten los ojos, porque su mirada estaba abajo, en sus propios asuntos. Y ese es el gran problema del creyente. Está enfrascado en sus propios temas y no mira lo que está pasando afuera. Y Jesús dice, vayan, conozcan la realidad. Van desprovisto de todo. Y entonces Jesús quiere que conozcan la realidad, porque hay gente que pueda tener lástima de ver a una persona durmiendo en el suelo, no teniendo que comer, y a veces dice, ay, pobrecito. Nada más. Eso es sentir lástima, sentir pena. Pero el tema que quería enseñar Jesús es la compasión. La compasión va más allá del sentir lástima, va más allá del sentir pena. Es tomar acción frente a esa situación que está viviendo la persona. La gente no necesita nuestra lástima, la gente no necesita nuestra pena. La gente necesita ver ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones fluya hacia la gente. Por eso Pablo decía, vosotros sois cartas vivas, leídas por todos los hombres. La gente no lee la Biblia, pero nos va a leer a nosotros. Ah, tú eres cristiano. Ah, tú vas a la iglesia. Nuestra vida va dando un mensaje. La pregunta es, ¿qué tipo de mensaje estoy dando? Esa es la pregunta. La compasión se diferencia de la lástima, de la pena, de la tristeza, porque la compasión se mueve, toma acción, va al lugar donde hay necesidad y los atiende. Porque nosotros, por naturaleza, somos evasores del sufrimiento. Tratamos de evadir, de escapar, de evitar, de eludir cualquier tipo de sufrimiento. Eso es por naturaleza, lo hacemos. Nadie busca el sufrimiento. Ni loco dice no. Pero Jesús los envía para que conozcan. Porque la compasión no es la meta del ser humano. La meta del ser humano es ser más, tener más, conocer más. Esa es la meta del ser humano. No es la compasión. Y tal vez, si queremos aprender de compasión, tenemos que mirar a Jesús. Jesús nos muestra lo que es la compasión. Siendo Dios, no escatimó como el hecho de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma humana, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La dirección que tomó Jesús fue de arriba hacia abajo. Siendo rico, se hizo pobre. La dirección nuestra es contraria, quiere ir hacia arriba. La dirección de Satanás, ¿cuál fue? Me sentaré en los montes de Dios, seré como Dios. Él quería llegar allá. Fue una dirección opuesta a la de Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre. Por eso dijo el Señor, todo aquel que se exalte, todo aquel que se suba, será humillado. Pero aquel que se humille, será exaltado. Por eso la Biblia se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual
su nombre se doblará toda rodilla en los cielos de la tierra y lo que está debajo de la tierra. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Son direcciones opuestas. La pena que uno siente por la gente que sufre, si no va acompañada de acción, es simplemente un sentimiento lastimero y nada más. Pero la compasión surge de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, del poder someternos a Dios en nuestras vidas. Precisamente el que no querer someternos a Dios es que impide que el fruto del amor, la compasión, brote, surja y bendiga a otras personas. Ok, este es el contexto. Entonces Jesús, vayan, conozcan la realidad, vean la necesidad, pero conózcanla en carne propia. No lleven nada de plata, no lleven nada. Identifíquense con ellos. Los discípulos van, predican, enseñan, liberan a las personas de espíritus inmundos y regresan. Y nos lleva al primer punto. El primer punto es la compasión por los suyos, el descanso para los cansados. El verso 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aquí Jesús los ve venir y ellos empiezan a informar todo lo que han hecho. Y un primer punto que tenemos que aprender aquí: el Señor los comisiona, ellos van, hacen lo que el Señor le dice, regresan e informan lo que ha pasado. Empieza a contarle todo lo que ellos han hecho. Y entonces, esto es una parte importante, creo, en la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida de la empresa. Tenemos que informar lo que hacemos. Si se nos ha comisionado algo, tenemos que rendir cuentas. Y ellos van, informan, cuentan todo lo que ellos han hecho. Pero Jesús los separa, vengan, les dice aquí en el verso 31, Él le dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Aquí Jesús está preocupado por los suyos. Los ha mandado sin nada, han ido varios días, han estado de un trabajo tremendo que demanda no solamente el esfuerzo físico, el esfuerzo mental, el esfuerzo espiritual, y están agotados, están cansados. Y Jesús los dice: vengan, los lleva a un lugar aparte para que descansen. Antes de atender a la multitud, Jesús se preocupa de los suyos. Punto importante. No les atiende a los suyos. Ustedes, cuando van a subir un avión y las aeromosas empiezan a dar las indicaciones y le dicen: las puertas de escape están acá y acá, abróchense los cinturones, y una de las indicaciones es que va a caer en un accidente, va a caer el oxígeno para que ellos puedan ponerse el oxígeno. Pero una indicación importante dice: antes de ayudar a alguien, póngase primero usted el oxígeno. Porque de nada va a servir intentar ayudarle si le falta el oxígeno a usted. Jesús está pensando en los suyos. No los quiere quemar. Descansa. Necesitan descansar. Necesitan recobrar fuerzas. Necesitan recuperarse. Y esto es importante, hermanos. A veces estamos enfrascados en las diversas tareas que nos envuelven
en los diferentes escenarios que nos movemos, que olvidamos de cuidar nuestro descanso, nuestra salud. Y Jesús se preocupa por ellos. Ustedes necesitan descansar. Hermanos, descansar no es dejar de ser espiritual. Más bien es ser obediente, porque el Señor os ordenó el descanso. Más bien nuestro problema se suscita cuando desobedecemos a Dios. Y cuando pensamos que sabemos más que Dios. Y cuando pensamos que podemos entregarnos más que Jesús. Descansen, vengan. Descansen, le dice. No menosprecien el descanso, porque el descanso es algo que el Señor ordenó. Es parte de la obediencia. Hay cosas que consideramos no obedecer, porque no las consideramos importantes. Pero todo lo que el Señor ordena siempre es importante para nuestras vidas. Ahora, ellos vienen desgastados no solamente físicamente, sino espiritualmente. Hermano, han tenido luchas espirituales, han estado echando demonios, liberando a gente endemoniada. Y eso no es sencillo. Lo que ellos necesitaron es estar con Jesús. Estar con Jesús. Cosa que pasamos por alto muchas veces. Podemos estar prefiriendo hacer un montón de cosas, pero no estar con Jesús. Podemos separar horas en cualquier actividad, pero no estar con Jesús. Cuando Jesús llamó a los 12, el primer llamado que les hace a cada uno de ellos, le dice, los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Antes de enviarlos a predicar, que estuviesen con Él. Los discípulos estaban con Jesús constantemente, pero ahora habían sido enviados. Tenían que recargarse, tenían que renovarse, tenían que restaurarse. Y Jesús los llama aparte, los separa del resto. Vengan. Y esto es lo que necesitamos aprender. Jesús se preocupa por los suyos. Y acá podemos aplicarlo, se preocupa por su familia, preocuparnos por los nuestros. Y a veces nos descuidamos, ya sea por el trabajo, por la empresa, por la iglesia, por lo que fuera. Descuidamos algo prioritario que Dios nos ha encargado. Jesús muestra compasión primero por los suyos. Sabe que necesitaban descansar. Era necesario que se vuelvan a poner en contacto con el Señor. Porque no tenían tiempo, dice, ni para comer, dice al finalizar el verso 31. No tenían tiempo para comer. Cuidado, hermanos. El Señor se da cuenta de eso. A veces queremos ser superhéroes. El Señor me dice, tranquilo. ¿Se acuerdan de Elías? Cuando Jezabel le persigue para matarlo, él está presionado. Quería morir. Se mete a la cueva. ¿Y qué hace el Señor? Levanta, duerme, se levanta, come, vuelve a dormir. Eso hace el Señor con Elías. Así que no es malo si te das un descanso. Pero no solamente descanses, sino encuéntrate con el Señor. Renueva tus fuerzas, porque ahí está la fuerza que necesitas. Ahí vas a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es lo que descuidamos muchas veces, hermanos. El estar con Jesús. Estamos tan mareados con tantas cosas que hacemos, con tantas actividades. Pregúntate, examínate, ¿cuánto tiempo le separas para el Señor? Probablemente ahí encuentras respuestas a muchos de los problemas. ¿Ok? Luego el siguiente punto que vemos, Jesús muestra compasión por los errantes.
va a haber la necesidad espiritual. El verso 33 dice: pero muchos lo vieron ir. Cuando Jesús se va con los suyos, dice que tomó una barca y se fue a un lugar desierto. Muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Miren la situación de esta gente. Jesús se va con los suyos, van a perder de vista a Jesús y ellos se van a pie, no caminan por el agua. Jesús se ha ido en la barca con los suyos, pero ellos se van bordeando el mar de Galilea, se van a pie y llegan antes que ellos, dice. Y se juntaron a él, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta gente por necesidad no escatima esfuerzos, camina, corre, y habla de una multitud. Jesús está con sus 12 y la gente empieza a amontonarse. Pero ¿cuánta gente empieza a amontonarse? Son 5.000, dice, sin contar mujeres ni niños. Ya imagino a esta gente yendo por las ciudades sin necesidad que alguien les pague, hablando: vamos donde Jesús, vayan donde Jesús. Y las ciudades iban saliendo. Y se amontonan 5.000, sin contar mujeres, póngale una mujer por cada hombre, 10.000. Y niños, póngale 1 o 2, está hablando de 15.000, 20.000 personas. Se junta una multitud. Y la gente no escatima esfuerzos. Ha escuchado a Jesús, ha visto sanar a Jesús, ha visto hacer milagros a Jesús. Y la gente empieza a seguir a Jesús. Pero sigue equivocadamente. Recuerden el Evangelio de Juan, Jesús es llamado cuando esta gente llega y Jesús se la frente: ustedes me siguen por el pan que les doy a comer. Ustedes me siguen interesadamente. Ustedes me están viendo como una fuente de provisión, me están viendo como una fuente de sanidad, pero no quieren mucho conmigo. Quieren los beneficios de estar con el Señor, pero no quieren estar con el Señor. Y entonces Jesús sale y ve una multitud. Estamos cercanos a tiempos de elección de autoridades, el presidente, el Congreso y todo. Un político, cuando ve una multitud, ¿qué ve? ¿Qué desea de la multitud? Votos. Eso desea, votos. Y sabemos hasta el cansancio cómo recorre el pueblo jóvenes en lugares pobres solamente para pedir los votos y luego chao, hasta nunca. Se olvidan de ellos. Un comerciante ve multitud, que ve mercado. Acá puedo vender mucho. Pero Jesús ve a la multitud de una manera diferente. Dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. ¿Qué cosa le movió a compasión? ¿Qué cosa vio Jesús? Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a ver como Jesús ve a la gente. Tuvo compasión de ellos, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ovejas sin pastor. Imagínense un ganado de ovejas sin pastor. ¿Se imaginan a los peligros que están expuestos? Los animales van a verlos con otros ojos, van a querer devorarlos. Los aguijeros van a querer apropiarse de ellos. Pero Jesús tuvo compasión porque las vio como ovejas sin pastor,
sin quien las guíe, sin quien les proteja, sin quien les direccione, sin quien les enseñe, sin quien les alimente. Así lo que es, desconectados del Señor. Y el Evangelio de Juan señala algo cuando Jesús ve a la multitud. Estaban dispersas, desconectadas. Y este es lo que es este mundo. Podemos estar aglutinados, vivir en un condominio con mucha gente, pero estamos dispersos, desconectados el uno del otro. No sabemos lo que hace uno, no sabemos lo que hace el otro, estamos desconectados. Podemos estar en un local como este, mucha gente juntos, apretados, pero desconectados los unos de los otros. Así lo vio Jesús, dispersos. Cuando la Biblia habla de los unos a los otros, cuando dice no dejen de congregarse como tienen algunos por costumbre, Jesús habla más de 30, 40 veces la frase los unos a los otros. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, sobrellevad la carga los unos a los otros, y etcétera, 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 los unos a los otros. ¿De qué está hablando? De una interrelación, de una interdependencia. Pero cada uno vive lo suyo. Cada uno se preocupa de lo suyo. Y es así como ve Jesús. Cada uno haciendo lo suyo. Y en cualquier lugar del mundo, la gran mayoría de la gente, cada uno ve lo suyo. Por eso tuvo compasión de ellos. Y Jesús tuvo compasión y les empezó a enseñar. No les dio de comer, todavía. No los sanó, todavía. Porque Jesús vio una necesidad mayor, una necesidad prioritaria, una necesidad urgente. El salmista dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a enumerar los beneficios. El primero, porque Él es quien perdona tus iniquidades, tus pecados, la necesidad espiritual. Él es quien sana tus dolencias, las necesidades del cuerpo. Pero primero, perdona tus pecados. Recuerden ese pasaje cuando 4 amigos llevan al paralítico, rompen el techo y lo llevan a Jesús. ¿Para qué llevan al paralítico? Para que Jesús lo sane. Pero ¿qué hace Jesús cuando dice al ver la fe de ellos? ¿Qué hace? Hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo levántate y anda, eso le dijo después. Porque vio una necesidad mayor, una necesidad prioritaria, la necesidad espiritual. Los vio como ovejas sin pastor. Y esto es lo que tenemos que aprender a ver a la gente. La necesidad espiritual de la gente. Que es la necesidad mayor de la gente. Cuando pasemos tiempo con Jesús nos vamos a dar cuenta. Siempre Jesús, la necesidad primaria es la espiritual. Y Jesús comenzó a enseñarles. Jesús tuvo compasión del abandono espiritual en que estaba esta multitud. Eran 5,000, probablemente 20,000 con mujeres y niños. No era poca gente. Pero Jesús logró ver en el corazón de ellos la necesidad espiritual. Jesús comenzó a enseñarles, dice el verso 34, termina diciendo: eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La gente ignora que el origen de sus problemas mayormente es de origen espiritual. Tiene problemas de matrimonio, de familia,
porque han dejado de lado al creador del matrimonio, al creador de la familia, aquel que dijo: si Dios no edifica tu hogar, en vano trabaja lo que le edifica. Ignoran eso. Y como consecuencia vienen los problemas de familia, problemas de matrimonio. Y quieren cómo arreglarlo. Llevarlo al cine, darle un ramo de rosas. Ese terrible problema por un día. Y al día siguiente están peleando como gatos y perros. Si Dios no edifica tu hogar, en vano. No dice que no trabajes. Y esto es lo más triste, trabajar en vano. En vano trabajan los que le edifican. La gente ignora que muchos de los problemas económicos es porque han subestimado, dejado de lado aquel que dijo: mío es el oro, mío es la plata, todo es mío. Y dejan de lado aquel que puede proveer para nuestras necesidades. Y por eso Jesús comenzó a enseñarle muchas cosas a esta gente. Era la necesidad espiritual. Y de esta manera tenemos que aprender a ver como Jesús ve. Jesús atiende a los suyos. Jesús atiende a aquellos que están sin dirección, están errantes. Y ahora Jesús va a tener compasión por los que no tienen recursos. El verso 35 dice: cuando ya era muy avanzada la hora, ya se ha hecho tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Miren, ellos han hecho un esfuerzo, han llegado primero que los discípulos, han recorrido varias ciudades, están escuchando al Señor. La hora ha avanzado, ya desde noche, ahí no había luz eléctrica, no había combis, no había los triciclos, taxis, no había nada. Y los discípulos toman por la solución más fácil: despídelos, que se vayan y ellos vean cómo hacen, que compren, que ellos vean. Jesús los envió a la misión de sin pan, sin comida, sin dinero, para que conozcan lo que es la necesidad. Y a veces en la agenda de Dios, Dios programa situaciones, fechas, crisis, carencias. Dios la programa para enseñarnos, para formarnos, para forjarnos. Dios lo programa. ¿Cómo lo hizo con Job? Todo ese sufrimiento, ¿de dónde nace? No nace de Satanás, nace de Dios. Dios se lo puso en una bandeja. Puso en una bandeja a Job y le dijo a Satanás: haz lo que quieras, pero no toques tu hijo. Puso límites. Fue Dios que lo puso. Y Job entendió esto. Su mujer le dice: oye, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: como una mujer vana, como una mujer vacía, calabaza, has hablado. Bendito sea Dios. Dios dio, Dios quitó. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Miren, aquí hay un problema de yugo desigual. Y puede haber yugo desigual entre creyentes. Los dos pueden asistir a la iglesia, pero los dos miran diferentes perspectivas.
Job seguía manteniéndose íntegro, Job seguía manteniéndose firme, Job seguía manteniéndose fiel. Y la mujer dice, bueno, cuando estabas bien, cuando tenías todo, estaba bien, pero ahora ya que no te pases. Pero esa crisis, Dios la había programado. Dios tenía el control. Le decía a Satanás, tócalo, pero no toques su salud. Luego toca su salud, pero no toques su vida. Y va poniendo límites. Y Dios tenía un propósito en ello. A veces nosotros podemos ser inspirados por alguien compasivo, nos mueve el corazón, nos hace brotar lágrimas, pero esas inspiraciones son temporales. La inspiración genuina está cuando estamos con Jesús. Él va a ser nuestra inspiración constante. Porque ese personaje generoso, dadivoso, que muestra a veces entre comillas compasión por la gente, no siempre está con nosotros. Pero el Señor sí está con nosotros. Por eso el Señor lo llamó para que estuviesen con Él. Para que ellos aprendan a tener compasión de la gente. Yo los he enviado para que sufran carencia, necesidad, para que entiendan y conozcan cómo vive esa gente, para que ustedes mismos pasen eso y puedan ver la vida, puedan ver a la gente desde otra perspectiva, no desde sus cómodas propiedades, sino desde sus propias carencias. Por eso Jesús los llevó aparte, que estuvieran con Él, porque Jesús es una fuente de inspiración permanente, de compasión, de amor hacia la gente. Él es la fuente permanente de inspiración. Ninguna persona puede ser fuente de inspiración constante. Puede ser en algún momentito. Pero no conocemos los corazones de esa gente que nos inspira. Vemos las acciones, pero no los corazones. Solamente Dios conoce. Por eso necesitamos estar cerca de la fuente de inspiración, de compasión frecuente, constante, permanente, que es Jesús. Y por último, la compasión que viene de Dios, que provoca a Dios, es una compasión que bendice. Marcos 6, 38 dice, y Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Recuerden, les había dicho, denle ustedes de comer. ¿Y qué hicieron ellos? A ver, no nos alcanza. Sacaron sus cálculos, 200 denarios, 200 jornales, casi el sueldo de una persona de cerca de un año. ¿Qué va a alcanzar esto? No va a alcanzar ni siquiera eso. Y esto sucede cuando sacamos a Dios de nuestros cálculos. Nunca alcanza. Nunca es. Cuando sacamos al Señor de nuestros cálculos. Y Jesús le dice, a ver, ¿cuánto tienen? ¿Cuál es el cálculo que han hecho? Y ninguno mete su mano al bolsillo, ni siquiera saca un denario, nada. Andrés ve a un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Esto es lo único que tenemos, Señor. ¿Se imaginan? Y tú nos dices, dale de comer. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. ¿Cuánto? Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos hasta 12 cestas de lo que sobró, de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres.
¿Cuántos panes tienes? 5 y 2 peces más. ¿Qué hace el Señor? Recuéstense grupos, ordénense, grupo de 100, grupo de 50, va a ser más fácil la repartición. Y los panes no iban a ser como los que hemos recibido en la Santa Cena, de algo simbólico eso. ¿Qué hace el Señor? Después de agruparlos, tomó los 5 panes y los 2 peces, dice el verso 41, y lo primero que hace es levantando los ojos al cielo. Allá levantó su mirada. ¿Y qué levantó? 5 panes y 2 peces. En las necesidades, ¿a dónde levantamos nuestra mirada? Hasta el hermano, al papá, al hijo, al barco. Jesús levantó su mirada al cielo y bendijo. ¿Qué bendijo? 5 panes y 2 peces. Eso bendijo. Y dice el verso 41, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiese delante. ¿Cuántos panes dio a sus discípulos? 5 panes. Y repartió los 2 peces entre todos. ¿Cuántos peces repartió? 2 peces. Hasta este momento eso es todo lo que hay. Eso es poquito. Levantó los ojos al cielo, no reclamó, no se amargó. Señor, ¿por qué? Bendijo. Oh, bendito sea Dios, Dios quitó. En la abundancia y en la escasez. Bendijo a Dios. Y Jesús alzó los panes, 5, los peces, 2, los bendijo, dice. Y en el verso 42, comieron todos. ¿Cuántos panes bendijo el Señor? ¿Cuántos peces bendijo el Señor? Eso sería todo lo que habría en la multitud de 5.000 hombres, 50 mujeres y niños. Nadie tendría por ahí un pancito más, la mitad de pan. Nadie tendría un poquito más. Nadie, absolutamente nadie. Difícil de creer, ¿no? Pero solamente un niño. Y el niño lo entregó. Cuán ciertas son las palabras de Jesús cuando dice: si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Los niños creen todo. ¿Yo entregar? Un niño, hasta golpearlo puede ser al día siguiente te está abrazando y besando. No guarda enojo, odio, rencor. El adulto sí. Guarda rencor, se resiente. Y se resiente por días, por meses. Cuando una persona se resiente es como que toma veneno y está esperando que el otro se muera. Los resentimientos son pecados. Es ausencia de perdón. El niño perdona. El niño te abraza. El niño te besa. Este niño entregó lo que tenía. 5 panes, 2 peces. Pero esto alcanzó por la multitud. Lo que fue entregado al Señor es lo que el Señor multiplicó. El Señor multiplica lo que se le entrega, no multiplica lo que no se le entrega. Cuando tú retienes, lo retienes para ti. No esperes que el Señor multiplique eso. Esos 5 panes, esos 2 peces que fueron entregados en las manos del Señor, fueron multiplicados. Acá hay otro principio. Dios va a multiplicar lo que tú entregues al Señor. No lo que tú retienes.
Y todos comieron. Y sobraron 12 cestas. Y el Señor dijo: guárdenlos, que no se pierda nada. No quiere que desperdiciemos las bendiciones de Dios. Lo que Dios te da, bendícelo, administralo bien. Cuídalo, comparte con aquel que padece necesidad. Porque eso que das al Señor, eso que suples la necesidad de alguien en el nombre del Señor, dice: el que presta al pobre, presta a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Si se lo das a un pobre en el nombre del Señor, recuerda que lo único que multiplica es el Señor, lo que se le pone en sus manos. Eso es lo que multiplica el Señor. Y no solamente multiplica para que seas bendecido, sino para que bendigas a otros. Como el lema de las mujeres: bendecidas para bendecir. Los partió en grupos, se los dio a los 12, y los 12 fueron dándoles a un encargado de cada grupo, y así hubo una organización, hubo un orden, y las cosas del Señor se hacen en orden. Y Jesús quería que participen todos, no solamente los 12. Y es lo mismo en la iglesia, no solamente es el pastor, el equipo ministerial. Se dividen en grupos, ministerios. Quiere que todos participen, todos sean instrumentos de bendición. Porque todos esos que participaron también recibieron el pan para comer y el pescado para comer. Fueron bendecidos. No retengas la bendición que te dan los dones, los talentos. Bendice a otros. Si eres parte del cuerpo de Cristo, participa. Este año se presentan nuevos desafíos como Iglesia Carmen de la Ley. Y preparemos nuestro corazón. ¿Y cómo preparamos nuestro corazón? Estando con el Señor. Porque el Señor no solamente nos bendice con techo, con lo que fuera. Recuerden, nos bendice para bendecir. Recuerden lo que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consoló con toda consolación. ¿Para qué? Para que nosotros consolásemos a otros. Dios nos bendice para bendecir a otros. Hermanos, quiero terminar con este texto. El siguiente texto, por favor. Ahí está. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Conocen la historia de Job: perdió todo, perdió familia, perdió bienes, perdió propiedades, perdió todo, de la bancarrota, y perdió su salud, de la cabeza hasta los pies, y una sarna maligna. Y aún perdió la comunión, la relación con su esposa. Todo. Y aquí tenemos por el bienaventurado en resumen: habéis oído de la paciencia de Job. ¿Qué es paciencia? No es cruzarse de brazos y estar en pasividad. La paciencia no es pasiva, la paciencia es activa. Job perseveró, continuó a pesar de. Eso es la paciencia, continuar a pesar de. El escritor de los Hebreos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia la carrera. La vida es una carrera con obstáculos, con crisis, con dificultades, con carencias, con enfermedades, con una serie de cosas, pero corramos con paciencia, perseveremos, continuemos a pesar de. Esa es la paciencia. Job, conocemos la paciencia de Job. Perdió en un momento unas cosas, perdió otras cosas, perdió la salud, perdió todo. Y él perseveró, y él permaneció fiel al Señor. Pero no solamente mire la paciencia de Job, sino dice: y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo.
¿Cuál fue el fin? Hasta el capítulo 37 Job estaba diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas? Que alguien me diga cuál es el pecado que he cometido. Y tuvo 3 amigos que le dieron duro. En el capítulo 38 de Job, Dios lo llama a Job y le dice, ven Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Vamos a tener un diálogo. Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. 4 capítulos de ese rico diálogo entre Job y Dios. ¿Dónde estabas, Job, cuando yo creaba esto? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice esto? Como diciendo, Job, ¿quién eres tú, Job? Yo soy tu Dios. Yo soy el creador. Yo soy el que ha hecho todo esto. Y lo lleva a un punto a Job que dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y Job le dice, oye, te ruego y hablaré, le dice al Señor, te preguntaré y tú me responderás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué está diciendo Job? De a oídas te había oído. De a oídas, todo lo que sé vivía tiene por lo que escuché el pastor que dijo, el maestro que enseñó, lo que el libro dijo, de a oídas. Pero nunca tuvo Job, lo que pasó en estos 4 capítulos, ese diálogo, esa intimidad, esa relación con Dios. Cuando Job tuvo esa relación con Dios, él se considera un torpe y hablaba un montón de cosas que no entendía. Recién empezó a entender cuando estuvo con el Señor. Recuerda como Asaf en el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Estando lejos del santuario, lejos de la presencia de Dios, no entiendes muchas cosas, entiendes mal y echas la culpa a uno y a otro. Y no te das cuenta que Dios es el que está orando. De a oídas te había oído. Y cuando Dios le dice, Job, ahora vas a orar por tus 3 amigos. Tal vez lo que menos quería hacer. Los 3 que le hicieron la vida imposible. Y la Biblia dice que Job oró por ellos. Y cuando terminó de orar, Dios lo bendijo con el doble de todo lo que había perdido. Cuidado con guardar en tu corazón resentimientos, enojos, ira. Por eso la Biblia dice, despojaos de todo enojo, de toda ira. Despójense de todo eso. Quítense, no permitan más, no lo mantengan en sus corazones. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, limpia tu corazón. Y cuando eso hizo Job, oró por sus amigos, vino la bendición de Dios y recibió el doble de todo lo que había perdido. Y esto es lo que quería el Señor con los suyos, que aprendieran a estar con Él. De recargarse, de renovarse, de restaurarse, de fortalecerse, pero en el Señor. Como dijo Pablo, he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. En todo he sido enseñado, pero dijo el siguiente versículo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hermanos, esto es lo que tenemos que aprender. Ser compasivos. Dice el texto, y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Jesús quería que los discípulos fueran inspirados por Él, porque Él es la fuente permanente, continua de compasión y de amor. No es una fuente, todas las personas pueden ser fuentes intermitentes, momentáneas, pero la única fuente genuina de compasión es Jesús. Y la Biblia nos dice, concluyo con esto,
sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está la fuente de la compasión, Jesús. Solamente el estar con Él, el permitir que Él penetre en nuestra mente, en nuestro corazón y quebrante nuestra voluntad, va a hacer que esa compasión, ese amor de Él fluya a través de nosotros los hermanos. Y querido hermano, ¿has leído la palabra? Junto conmigo, porque yo también he leído la palabra. Y si alguien te ha hablado de la palabra de Dios, y si el Señor te ha dicho, aprende. Si el Señor le está permitiendo, como lo hizo con los suyos, carencias, necesidades, adversidades, enfermedades, como lo hizo con Job, recuerda, el Señor tiene control. Pero el Señor tiene propósito en todo eso. Y está queriendo que te acerques a Él. Está queriendo que te renueves en Él. Está queriendo que te fortalezcas en Él. Está queriendo que le escuches a Él. Está queriendo que aprendas de Él. Así que en esta tarde ya te invito a que te presentes delante del Señor. Señor, he escuchado tu palabra, Señor. He leído tu palabra, Señor. Necesito acercarme a ti, Señor. Necesito ser revestido de ti, fortalecido, restaurado por ti. Probablemente he sido dañado en muchas cosas y no he entendido que tú has estado detrás de todo, pero has tenido propósito de formarme. Así que en este mediodía quiero acercarme a ti, Señor. Quiero presentarme delante de ti. Toma mi vida, Señor, moldéala a tu imagen. Ayúdame a ser compasivo como tú lo eres, Señor. Ayúdame a mirar a la gente como tú las miras, sin juicio, sin condena, sino mostrando compasión. Si te quieres presentarte de esta manera delante del Señor, ponte en pie que quiero orar por ti. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta tarde por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Y queremos rogarte, Señor, que nos enseñes a mirar a la gente como miras tú. Pero queremos ser inspirados por ti, Señor, en ese amor, en esa misericordia y en esa compasión hacia los necesitados. Danos esa visión de compasión, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia afuera. Ayúdanos a entender que muchas de las carencias, de las adversidades que pasamos, ayúdanos a ver que tú estás trabajando en ellas, en nuestras vidas, Señor. Y por ello te agradecemos, Señor, porque tu palabra dice que dad gracias a Dios en todo. Señor, bendice a tus hijos que se presentan delante de ti. Tu gracia, tu misericordia sea con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.